Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para con los que tengo el placer de interactuar la primera vez, lo siento mucho. Espero que el espacio les agradezca. Los que ya han tenido oportunidad de hablar conmigo ya se la buscaron, entonces no me echen la culpa. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra experiencia y lo que nosotros, y digamos que todas las que hemos pasado, las verdes y las maduras, tratando de resolver un problema con inteligencia artificial, especialmente con las generativas. Creo que hoy en muchas de las charlas y en general pues hoy en el mercado y en todas partes es mucho lo que se está hablando de inteligencia artificial, pero creo que mucho de eso que se está hablando, no sé si llamarlo está contaminado, está inflado, hay mucho humo, pero realmente también hay, no sé, puede ser el mismo marketing alrededor de las mismas soluciones, porque pues ya ahora hasta los lapiceros tienen inteligencia artificial, entonces es muy difícil poder identificar qué es y qué no es, ¿cierto? Entonces, por eso nos animamos como a presentarles, a traerles esta charla al día de hoy, es como aterrizar un poquito y dar una pequeña dosis de realidad de lo que nosotros vivimos en todo este año que hemos venido experimentando con muchas cosas de esto de inteligencia artificial, específicamente en el tema de encontrar vulnerabilidades. Como mi compañero presentaba hace un rato en Fluid, hacemos una sola cosa, nos dedicamos a una sola cosa y es encontrar vulnerabilidades. Eso es a lo único que nosotros nos dedicamos, eso es lo único que nosotros vendemos y pues eso es por lo único que nos pagan nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en ese proceso de encontrar esas vulnerabilidades, pues hay como dos fases, que pues una cosa es encontrarla, pero otra cosa también muy importante dentro de todo es remediarla, ¿cierto? Entonces, esos dos hitos son en donde nosotros dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Y creo que con este hype y con este boom o con esta nueva era, bueno, podemos encontrar alguna solución para eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar y nuestro objetivo principal en todo este proyecto cuando lo arrancamos era como reducir ese tiempo en el que una aplicación está expuesta. Obviamente desde que se encuentra la vulnerabilidad, o sea, el tiempo que toma detectar la vulnerabilidad desde que es inyectada, pero también el tiempo que toma remediar esa vulnerabilidad desde que es encontrada, ¿cierto? Porque, no sé, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, tienen algo que ver o se dedica a algo relacionado con seguridad? Todos los que levantaron la mano, como que normalmente su principal objetivo o su gran motivo de orgullo es encontrar todos esos problemas de seguridad. Pero ¿cómo les va y qué tanto tienen que lidiar con la operación, con las otras áreas, con el presupuesto, para que esas vulnerabilidades que ya una vez encontradas sean remediadas? ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros también encontramos un punto de mejora y es, bueno, no basta, o sea, no sirve para nada encontrar simplemente las vulnerabilidades, sino que también hay que entrar a remediarlas. Entonces, ¿cómo hacemos eso sin que en el camino nos llenemos de lo que se conoce como falsos positivos, ¿cierto? Porque, listo, herramientas para encontrar vulnerabilidades en el mercado hay toneladas, hay muchas, hay miles de herramientas que me permiten a mí encontrar vulnerabilidades. Pero el principal problema que tienen todas esas herramientas es justamente el tema de los falsos positivos, porque va y me reporta que es que yo voy y corro, yo hago mi proyecto, hago mi desarrollo, creo que está perfecto, creo que está bien, voy y corro una herramienta de esas y me encuentra 1000 vulnerabilidades y uno dice, ah, carajo, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Pero uno va a ver y empieza a notar que es que muchas de esas vulnerabilidades son cosas que nada que ver, ¿cierto? No son realmente vulnerabilidades o no aplican a mi contexto o, bueno, N razones por las que definitivamente no significa un riesgo para mí. Entonces, en todo ese camino y digamos que con todos esos retos es que nosotros nos embarcamos, bueno, en todo este proyecto de innovación a ver qué resultado teníamos. Entonces, estos son los tres mundos que nosotros vivimos en nuestra operación. Pues obviamente está el mundo de lo automático, lo que veníamos hablando un poco, está el mundo de lo manual, donde hay un hacker que se sienta a revisar la aplicación, que se sienta a leer el código de manera manual a tratar de identificar las vulnerabilidades, y está obviamente este nuevo mundo, esta nueva era que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, por el lado de la automatización, muy bonito, la velocidad. Claro, eso me encuentra vulnerabilidades ya.
que escala mucho también. Yo con una herramienta puedo cubrir 1 o 10.000 desarrolladores. No hay nada de eso, ¿cierto? Pero encontramos problemas con eso y es, según lo que les mencionaba hace un rato, el tema de la exhaustividad que tienen las mismas herramientas. Porque las herramientas tradicionales funcionan a base de patrones, ¿cierto? Entonces ellas están programadas o ellas están concebidas para los patrones conocidos. Pero así como todos los problemas y todos los bugs y todo eso, las vulnerabilidades normalmente están en los patrones desconocidos, en lo que no entendemos, en lo que no sabemos, en lo que no conocemos. Entonces, primera desventaja. Y segunda desventaja es el tema de la escalabilidad en el mundo del desarrollo. ¿Listo? Entonces, pasándonos al mundo manual, que es nosotros en nuestra operación, básicamente combinamos esas dos cosas, lo que es lo automático con lo manual. Primera ventaja de lo manual, la exactitud. O sea, las verdaderas vulnerabilidades o las vulnerabilidades más graves o las de más impacto para la organización, ¿quién las encuentra? Hoy las encuentra un humano. Y muchos de ustedes dirán, este man que está diciendo, pues la verdad, y les voy a dar una sola razón y es, en un ejemplo de una entidad financiera, ¿cierto? ¿Cuántas entidades financieras existen en Colombia? ¿Cuántas de esas entidades financieras permiten hacer como transferencia de dinero? Todas ellas, ¿cierto? ¿Cuántas formas o digamos que implementaciones o lógicas de negocio para hacer esas transferencias existen? Entonces, en ese sentido, ¿yo cómo puedo delegar en una herramienta que se fundamenta en un patrón a encontrar vulnerabilidades en procesos que no son iguales en ninguna parte o que son diferentes en todas partes? Entonces, ese tipo de vulnerabilidades que son las que me afectan, que tienen un impacto mucho mayor en las organizaciones, normalmente el único que es capaz a hoy de encontrarlas es un humano. Entonces, ahí viene el mundo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver, bueno, creemos que parece ser que por ese lado, que por ese camino, puede ser que con el análisis que hacen vamos a ver algo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas potenciales que se prometen y con todo lo que leemos? Primera ventaja, el tema de la flexibilidad. El tema de razonamiento, que ya no son patrones preestablecidos y como hardcodeados, como escritos, sino que ya sí hay una especie de análisis o razonamiento que sí que nos puede permitir llegar a encontrar ese tipo de vulnerabilidades que hoy solo un humano es capaz de llegar. Por el otro lado está el tema de la velocidad. ¿Con qué? Comparado pues obviamente con el humano. Y por último, el tema de la escalabilidad. Entonces, bueno, digamos que esos son los pros y los contras del mundo, las reglas que nos encontramos cuando llegamos a este experimento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a romper eso? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Me dan control aquí, por favor? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar para romper ese paradigma de que esas vulnerabilidades solo las puede encontrar un humano? Entonces, lo primero que nosotros trabajamos, ya no me acuerdo qué slide sigue, pero voy a improvisar aquí un poco, es nosotros empezamos este proyecto en enero más o menos. El que tiene que ver con LLMs, porque realmente hemos venido tratando de experimentar cosas con inteligencia artificial desde el año 2015. Solo que en ese tiempo solo era temas de deep learning o machine learning y ahora pues estamos combinándolo con inteligencias generativas. Y una cosa que sí es clara, que más allá de ese humo y más allá de toda esa sobrecarga de información que estamos teniendo hoy con el tema de inteligencia artificial, es que detrás de todo eso sí hay un valor innegable, ¿cierto? Y creo que todos ustedes, y yo les muestro pues como estos logos o estos proveedores que están ahí, creo que todos ustedes reconocen por lo menos la mitad de ellos. Los han oído escuchar, los han visto y de alguna manera pudieron haber experimentado con todo eso, ¿cierto? Pero entonces nosotros vemos un crecimiento desmesurado de ofertas de valor, entre comillas, en muchas áreas, pero no tanto en seguridad. Y las que salen en seguridad, yo he tenido la oportunidad de analizar varias y uno dice, bueno, más humo que realidad.
Entonces, las razones por las que eso empieza a pasar, aquí lo vamos a empezar a ver, es que nosotros empezamos este experimento, lo empezamos obviamente analizando muchas propuestas. Nosotros todos los años estamos asistiendo a conferencias, asistiendo a eventos, hablando con profesionales, viendo la oferta de mercado, haciendo análisis, haciendo estudios, leyendo papers, para tratar de entender qué es lo que está haciendo el mundo y cómo estas nuevas soluciones nos pueden permitir llegar a eso, a ese estado del arte o a ese mundo, o inclusive un poco utopía. Claro que afortunadamente cada vez está aterrizando un poquito más eso. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial nos ayude a poder encontrar esas vulnerabilidades más rápido, pero también que nos ayude a poderlas remediar? Entonces, estos son los problemas, los principales problemas a los que nos hemos enfrentado nosotros en este camino. Levanten la mano, porfa, ¿quiénes de ustedes ya han experimentado con algún tipo de inteligencia generativa? Bastantes. ¿Y cuántos de ustedes se han enfrentado a estos mismos problemas? ¿Han encontrado soluciones para eso? Pero ¿por qué esa moral? Primero, y de lo que hablan mucho de lo que la inteligencia es capaz de hacer, pero no se habla tanto de las alucinaciones que tiene en el camino, ¿cierto? Entonces ahí es donde muchas personas se fundamentan en ese punto para decir como que básicamente las inteligencias artificiales nos están primero sesgando y segundo nos están volviendo estúpidos, ¿cierto? Y a mí me gusta aquí usar una analogía y es con Waze. ¿Cuántos de ustedes saben navegar la ciudad sin Waze? ¿Cuántos años tienes? Yo también, pero yo ya rondo los 40, ¿cierto? Entonces digamos que una persona ya de un poco más joven que yo, digamos que ya navegar con Waze, sin Waze, por ejemplo, ya no. Y eso es precisamente una de las cosas que más critican en este tema de la inteligencia artificial. Por el otro lado tenemos las omisiones, que en el contexto en el contexto específico de este experimento es demasiado importante porque las omisiones son vulnerabilidades que dejamos de reportar. Y ustedes saben qué le pasa a una empresa que se dedica a encontrar vulnerabilidades que no encuentre una vulnerabilidad. Siguiendo por el tema del contexto. Poco, o por lo menos yo he escuchado poco, justamente cuando se habla tanto de todos estos proyectos de inteligencia artificial, yo poco escucho ese tema del contexto. Y realmente el contexto es la clave de todo, de absolutamente todo. Y me parece curioso que no lo mencionan tanto, pero bueno, ya entramos un poquito más en detalle un poco más adelante. Siguiendo por el tema del indeterminismo, que, o dicho de otra forma, la naturaleza probabilística de los modelos de inteligencia artificial generativa. Terminando por el tema de los costos y la ausencia de datos. ¿Listo? Ya vamos a abordar un poquito en detalle. Entonces, ¿dónde empezamos nosotros? Nosotros empezamos simplemente una porción de código, se la pasamos a la LLM, le preguntamos, hey, ¿esta vaina es vulnerable? Y ahí digamos que en muy resumidas cuentas pasan dos cosas. Primero, nos empieza a reportar vulnerabilidades que no existen. Nos empieza a mostrar cosas que nada que ver con la porción de código que le entregamos. Y segundo, no detecta las vulnerabilidades que sí son, ¿cierto? Entonces esto fue por allá en enero. Bueno, entonces ahí ¿cómo empezamos a desenmarañar un poquito esto para poder llegar a algo? Entonces lo primero y es el tema de las alucinaciones, y es que no sé si ustedes sabían que los modelos están diseñados para alucinar. Cuando yo le hago una pregunta a GPT o cualquiera, obviamente ya hay lo que se llama el fine tuning, pero en general cuando yo le hago una pregunta a un modelo, normalmente esos modelos cuando son entrenados de una manera en la que siempre tengan una respuesta. Entonces, si yo hoy le pregunto una cosa bien rara o una cosa que no tiene contexto, entonces el modelo ¿qué va a hacer? Se pone a inventar. ¿Por qué? Porque para eso lo entrenaron. Entonces, primer problema, digamos que uno de los primeros problemas a los que nos tuvimos que enfrentar. Uno ya empieza a ver soluciones, digamos que, o implementaciones o proveedores que sí le dan prioridad a ser precisos en las respuestas, a permitirle al modelo a decir, hey, ¿sabe qué? No sé.
a que simplemente vaya y responda con lo que sea que se invente en el momento. Y si a eso le sumamos el tema de la probabilidad, pues yo le estoy preguntando por una vulnerabilidad y me responde con una receta de cocina, ¿cierto? Obviamente exagerando, ni que fuera paisa para exagerar. Por el otro lado está el tema de las omisiones, ¿cierto? Y es que, ¿cuántos tipos de vulnerabilidades existen en este momento? Y cada una más diferente que otra, ¿cierto? Entonces, volvemos al tema del contexto. Yo como voy y le pregunto a una inteligencia ahí, ¿esto es vulnerable? Y me imagino que es lo primero que va a decir, ¿a qué? ¿Usted qué es lo que quiere saber? O sea, que tantos tipos, hay inyecciones, pero hay buffer overflows, pero hay temas de performance, o sea, hay infinidad de posibilidades en el tema de vulnerabilidades. Entonces, ¿yo cómo hago para manejar un contexto lo suficientemente amplio para que el modelo tenga la suficiente información para responderme lo que yo quiero, lo que yo espero que me responda? Pues no. ¿Qué pasa ahí? Omisiones. Que volviendo al ejemplo es cosas que me deja de reportar, vulnerabilidades que no ve. ¿Listo? Ahora, con el tema de las alucinaciones, que digamos que es uno de los problemas más difíciles de resolver, hay dos razones principales por las que se presenta este problema. Pues, razón número uno, como les mencionaba, falta de contexto, ¿cierto? Razón número dos, falta de potencia. Estas son digamos que las dos razones por las que hoy en día una de las principales carreras que estamos viendo en el mercado es de qué. Creo que lo mencionaban como en la segunda charla, o la primera, no recuerdo. Hoy de las grandes carreras no es para sacar modelos más avanzados o con razonamiento mucho mejorado, no. Hoy la carrera es por tener más capacidad de cómputo. Más capacidad de cómputo para poder atacar estos dos problemas. Entonces, con el tema del contexto, ¿cómo resolvemos? Entonces, primero tenemos, ya para el experimento en particular, tenemos que el universo o el catálogo de vulnerabilidades a probar, pues, es infinito, ¿cierto? Pero a su vez, el código fuente que yo tengo de una aplicación, pues también tiende a ser bastante amplio. Pues yo pasarle, no sé, 100.000 líneas de código como contexto a una LLM para que me diga qué tipos de vulnerabilidades hay, pues imaginen la cantidad de tokens que se puede uno gastar ahí. De hecho, uno de los primeros experimentos que hicimos, cuando corrimos las proyecciones de cuánto nos costaría correr una sola vez, hacer un solo análisis sobre toda la base de código de nuestros clientes, nos dio alrededor de $250.000, solo una ejecución. Entonces uno dice, no tiene sentido. Pues no hay por dónde agarrar esto. Entonces, obviamente, entonces, ¿cómo viene eso? ¿Cómo atacamos eso? Empezando a buscar la forma de poder hacer solicitudes o poder hacer preguntas mucho más específicas, mucho más al grano, con lo que necesitamos saber o cómo lo necesitamos saber. Y poder mantener esas ventanas de contexto, que no sé si a ustedes les ha pasado que van y chocan con la ventana de contexto, y es que cuando usted va y le hace una pregunta a un modelo, él tiene un límite también del tamaño de la pregunta que uno le puede hacer, ¿cierto? Pues eso es muy fácil. Si yo le voy a preguntar cuál es la receta de la changua, pues claro, el contexto ahí es bien, pero si yo lo voy como le decía ahora, si yo lo voy a preguntar en el universo de vulnerabilidades y en esta base de código de 100.000 líneas de código, ¿qué vulnerabilidades puedes encontrar? Pues ahí ya la ventana de contexto sí se puede romper mucho más fácil. Y por el otro lado es el tema de lo probabilístico. Y es que yo le puedo hacer la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, exactamente el mismo prompt hoy. Me da una respuesta y se la vuelvo a hacer mañana y me da otra respuesta. Entonces yo como combato eso, que ahí es, por ejemplo, hoy vi varias charlas que hablaban justamente de cómo utilizar inteligencia artificial en entornos productivos o en entornos de despliegue, en todo eso. Y yo lo primero que me pregunto es, ¿cómo hago yo para inyectar un agente o un proceso que es probabilístico en un entorno que tiene que ser 100% determinístico, ¿cierto? Ese es solo, digamos que el otro reto que teníamos que jugar. Y ahí, digamos que el parámetro o la variable con la que uno juega se llama la temperatura, ¿cierto? Que supuestamente la temperatura es
la variable por medio de la cual yo le digo al modelo, hey, por favor no sea lo menos probabilístico posible. Y aún así, si yo la pongo en 0, él igual me puede responder diferentes cosas dependiendo no sé, del momento, porque la pregunta es exactamente la misma. Y por último, como les contaba hace un rato, el tema del costo. ¿Yo cómo hago para...? Ustedes saben que aquí es tokens, ¿cierto? Millones de tokens, miles de tokens. Pero entonces, ¿cómo hago yo? Si yo tengo cientos de tipos de vulnerabilidades, si yo tengo millones de líneas de código que analizar, entonces yo cómo manejo el tema del costo, ¿cierto? Entonces, pasa algo curioso. Bueno, antes de eso y por último, cuando yo estoy trabajando con los modelos, pues lo que les mencionaba ahora, el contexto es el rey, ¿cierto? Por ende, los datasets o la información que yo utilizo para trabajar con los modelos, para entrenarlos, para hacer fine tuning, para hacer preguntas, para hacer validaciones, para hacer todo, eso es lo que me ayuda a mí a saber si el modelo en general, si cumple un propósito o no. Pero resulta, no sé de pronto en los proyectos que están experimentando con ustedes, pero por lo menos en nuestro contexto no existe un dataset lo suficientemente robusto de vulnerabilidades que me permita a mí poder saber si el modelo está ejecutando, tiene un comportamiento de calidad o son puras alucinaciones. Que esto básicamente ¿qué es? Es como una aplicación y que yo sepa en esa aplicación exactamente cuáles son todas las vulnerabilidades que tiene esa aplicación. Eso en el mercado pues realmente no existe, ¿cierto? Hay algunas cosas, hay algunas aproximaciones, pero no lo suficientemente robustas como para tener iniciativas serias o proyectos serios relacionados con encontrar vulnerabilidades con inteligencias generativas. Entonces ya les conté, pues básicamente aquí, este es como el resumen de todo lo que hemos pasado y de todo lo que hemos hecho para tratar de resolver esos problemas. Y pasó algo curioso, ahora sí, y es que hasta la semana pasada la presentación que les traía era una. Y el viernes de la semana pasada pasó algo, digamos que terminamos un experimento que estábamos corriendo y los números cambiaron. Y de alguna manera vimos como la luz, o empezamos a ver por lo menos la luz al final del túnel y nos tocó correr a cambiar toda la segunda parte de la presentación porque ya no podíamos venir a decir aquí, no es que no se puede porque sí hay una forma, ¿cierto? Y de alguna manera la estamos viendo, que es básicamente lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y más o menos también para darles un poco de números de qué es lo que estamos logrando y cómo lo estamos logrando, para que de pronto ustedes en sus proyectos pues de alguna manera también usen los mismos principios, porque a la larga pues no importa cuál es el proyecto que yo estoy ejecutando, sino que lo que importa en último son digamos que estas estrategias que yo hago para poder hacer la inteligencia artificial mucho más precisa dentro de lo que yo necesito. Entonces, lo primero fue dividir el problema. Principio básico, divide y vencerás. Pero entonces lo que nosotros hicimos aquí fue combinar una estrategia de deep learning con la estrategia de inteligencia generativa. Con la estrategia de deep learning lo que estamos haciendo es extraer el código, o sea, básicamente pasamos un repositorio. De ese repositorio digamos, hacemos un análisis, convertimos ese código en un vector, básicamente, para no entrar en mucho detalle técnico. Ese código lo convertimos en un vector y de ese vector lo que hacemos es extraer las posibles funciones, ¿cierto? Donde hay como más susceptibilidad o más probabilidad de que existan vulnerabilidades. Y para eso nos concentramos en dos tipos de vulnerabilidades, o sea, ignoramos el resto, pero nos concentramos en dos tipos que normalmente son de los tipos más críticos, que son por un lado los cross-site scripting y por el otro lado las inyecciones SQL, ¿cierto? Nos enfocamos en esas dos. Hay una tercera con la que estamos experimentando, que es una cosa que se llama referencia insegura a objetos. Y después de encontrar esas funciones, lo que hacemos es generar como candidatos con ese análisis de deep learning que he hecho está fundamentado en un experimento que nosotros habíamos corrido por allá en 2015, 2016, justamente que responde, o sea, que cuando yo le pregunto por un código,
él responde como por la probabilidad de que ese código tenga vulnerabilidades o no. Él no me dice cuáles, pero por lo menos me dice la probabilidad de que tenga o no. Entonces ya con esos candidatos, ahí sí, con un contexto mucho más reducido, porque ya reduje el contexto en cantidad de vulnerabilidades de tipologías, pero ya también reduje el contexto, o hice mucho más preciso el contexto en cuanto al tipo de vulnerabilidades, al código donde es más probable que existan esas vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces básicamente lo que pasó fue esto. Entonces del primer experimento que nosotros hicimos, donde la proyección de costos daba como $250,000, que más o menos hubiésemos tenido que correr unos 17,000 análisis, pudimos hacer con ese modelo de Deep Learning que obviamente nos curaba básicamente los datos, nos hacía mucho más organizados, bonitos y poquitos los datos que teníamos que trabajar. Entonces pasamos de 17,000 a 1,200 análisis, lo que es una reducción del 92% en la cantidad de datos que necesito procesar y por ende una reducción en costos pues absurda, ¿cierto? Lo que nos llevó a que en el experimento que corrimos ya no necesitamos toda esa cantidad de dinero, sino que solo necesitamos lo que aquí en la presentación estamos llamando el experimento ingenuo, ¿cierto? El experimento de los 250,000. Ya pasamos de gastarnos $100 a $1.67 por experimento. Obviamente ya eso proyectado en la cantidad de código que queramos analizar o no, lo que en el costo como tal nos lleva a una reducción del 98%. Lo que ahora ya sí nos empieza a dar una luz o nos empieza a decir, bueno, ya sí es viable, ahora sí lo podemos hacer, ahora sí podemos empezar a pensar en esto en escala, ¿cierto? Porque antes, pues cuando yo decía, bueno, $250,000, pues lo correremos una vez, pero no dos, ¿cierto? Y obviamente en la base de código de nuestros clientes que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo todo el tiempo, pues lo que nosotros necesitamos poder encontrar es una forma de poder analizar continuamente toda esta base de código, pues obviamente para poder encontrar todas estas vulnerabilidades. Entonces, aquí viene la parte interesante y es en el tema de la precisión, ¿cierto? Como les mencionaba hace un rato, para nosotros el tema de encontrar vulnerabilidades, pues básicamente es nuestro negocio y si no las encontramos, pues digamos que nos podemos meter en serios problemas. Entonces, lo que nosotros hicimos, o en el dataset que nosotros corrimos las pruebas, ya sabíamos que habían 600 vulnerabilidades, ¿cierto? Ya las teníamos identificadas, ya sabemos entonces de alguna manera ya podemos hacer una comparación en términos de eficiencia y calidad y eficacia que tiene el modelo pues como contra el dataset que lo estábamos corriendo. Entonces de esas 600 vulnerabilidades que sabíamos que existían, el modelo fue capaz de encontrar 287, ¿cierto? Lo que es un rendimiento del 41%. Eso aquí uno diría, bueno, no parece tanto, pero ya vamos a ver algo. Pero no solo basta con el tema de lo que encuentra, ¿cierto? Sino también con lo que no encuentra, ¿cierto? Porque que es la que está al lado, que es el de los falsos negativos, ¿cierto? Que es como lo que deja de encontrar, lo que el modelo dice, no dice que es una vulnerabilidad, pero realmente sí lo era, ¿cierto? Entonces aquí estos números uno dice, bueno, parece que sí, parece que no, 40%, no parece mucho, pero si nos paramos en esta otra gráfica, vamos a adelantar un poco, que es esta. Aquí ya empezamos a tener una forma de comparar que nos dice, bueno, parece que sí tiene algo de interesante. Entonces lo primero que vemos aquí es, todas las bolitas negras son diferentes herramientas, ¿cierto? Hay comerciales muy conocidas, de pronto otras no tanto, y lo que vemos aquí es como el índice de precisión que tiene cada una de esas vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces, en el eje Y lo que encontramos es, lo que se mide ahí es la cantidad de falsos positivos que reporta una herramienta. O sea, si estoy muy abajo es porque reporto mucho falso positivo. O sea, de las vulnerabilidades que reporto, muchas son falsos positivos. Si estoy muy arriba, quiere decir que yo reporto, todo lo que reporto son verdaderas vulnerabilidades, ¿cierto? Y por el otro lado, en el eje X, lo que tenemos es de la cantidad, del universo posible de vulnerabilidades que existe en esa aplicación,
cuántas yo soy capaz de encontrar. Si estoy muy a la izquierda, sí, izquierda. Si estoy muy a la izquierda, quiere decir que encuentro poquitas. Si estoy muy a la derecha, pues quiere decir que las encuentro todas. ¿Clara esta gráfica? Entonces, como vemos, lo que se ve ahí como FA Advanced, básicamente es un hacker, es una persona, es un humano que analiza la aplicación, que por ende, obviamente, es lo totalmente esperado que esté muy en la esquina porque él las encuentra todas y la precisión que tiene, obviamente por el análisis humano, pues es bastante certero. Entonces, cuando nos empezamos a ir ya al mundo de las herramientas, empezamos a ver que de las mejores herramientas que en precisión en temas de falsos positivos, miren que el experimento que nosotros corrimos está al nivel de las mejores herramientas de mercado con las que nosotros corrimos el experimento, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que empieza a tener mucha más precisión en cuanto a la cantidad de vulnerabilidades que es capaz de encontrar. Este análisis está hecho solo con esas dos tipologías que les mencionaba un rato, con esas dos debilidades que les mencionaba un rato, lo que es cross-site scripting y lo que es SQL injection, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, 41% no parecía tanto, pero cuando uno lo ve desde esta perspectiva, bueno, ahora sí, ahora resulta ser mucho más. No lo suficiente, pues obviamente aquí sí tenemos que ser completamente realistas, no es lo suficiente como yo para ir y soltar eso en el mercado y empezar a hacer análisis con eso, porque como les mencionaba, para nosotros el tema de la precisión es súper importante, pero sí por lo menos empieza a ser una herramienta muy útil para que inclusive los mismos hackers la puedan utilizar para hacer, digamos, para hacer su trabajo inclusive mucho más rápido, por lo menos con esas dos tipologías. Y cuando lo comparamos, el FA Essential, que es nuestro escáner determinístico, nuestro escáner de reglas, nuestro escáner tradicional, ya uno empieza a ver, de pronto haciendo una combinación entre esos dos, también pueden resultar cosas interesantes, ¿cierto? Entonces, aquí es donde justamente esta fue una de las cosas que nosotros agregamos como para venir a contar ahí. Saben que si hay una forma, no es fácil, cuesta mucho. Nosotros hemos invertido bastante tiempo y dinero en estos experimentos. Todavía falta mucho camino para recorrer, por más que digan que todo el tema de inteligencia artificial es, mejor dicho, la solución a todos los problemas. Como dicen, no sé si es un dicho acá también, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces hay que ponerlo en práctica para ver realmente qué es, en cada uno de los contextos que ustedes tienen, a ver realmente qué tan eficiente es y qué tan problemas reales resuelve, ¿cierto? Porque otra de las cosas que yo estoy viendo en este momento es que muchos de los problemas que está resolviendo la inteligencia artificial son problemas generados por la misma ola de la inteligencia artificial. Hace poco escuchaba una nueva vacante, un nuevo rol que se está haciendo bastante común y decía como especialista en arreglar errores de bytecoding. Entonces ahora decimos, no, es que la inteligencia artificial va a programar todo, hacemos bytecoding, sí, chévere, entonces contrate un bytecoder. Pero entonces ahora hay que contratar a un especialista en arreglar errores de un bytecoder. Uno dice, qué putas, ¿cierto? Entonces ya, digamos que volviendo y ya concluyendo como con todo esto, para nosotros la conclusión en este momento es, ¿el tema de inteligencia artificial va a cambiar el mundo o está cambiando el mundo? Definitivamente sí. Yo, en lo personal y con todo lo que veo, todavía no sé cómo, ¿cierto? Sé que hay que estar ahí, sé que hay que entender esto y sé que hay que ver cómo combina todo esto, porque es que el hecho de que llegue inteligencia artificial no quiere decir que todo lo otro deja de aplicar. Justo hoy he tenido varias conversaciones con varias personas y yo les digo, ven, no entendemos DevOps, no entendemos la integración continua, no entendemos el despliegue continuo, seguimos trabajando en silos y ahora queremos inteligencia artificial. O sea, entonces bueno, tenemos estas herramientas, es bueno, combinemos todo y saquemos lo mejor que tiene cada mundo, que tiene cada uno de los mundos, aceptando los problemas que tiene cada uno de los mundos, y es justamente en esa combinación del humano, la máquina y la inteligencia artificial
donde podemos como sacar como soluciones que nos ayuden a potenciar lo que sea que hagamos, lo que sea que hagan nuestras compañías o lo que sea que hagamos como personas. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Yo tiendo a ser muy rudo, digamos que en mi discurso, pero digamos que soy creyente y me gusta creerme el cuento y me gusta creer lo que estoy hablando. Entonces por eso les decía al principio 1000 disculpas y